Muy buenas a todos, vídeo nuevo y vídeo bastante importante el tema de hoy, la verdad, os leo por comentarios. Y es principalmente sobre la libertad de expresión, ¿no? Pero este vídeo viene a raíz, o lo hago a raíz de la de Charlie Kirk, que seguramente muchos de los que estéis viendo esto no lo conozcáis. Yo sinceramente, le conocía en cuanto a que me sonaba, de haberle visto en algún vídeo, me sonaba bastante su cara y tal, de haber visto por lo típico en algún reel o algún short de YouTube o alguna cosa así, pero no sabía quién era, ni sabía su nombre ni nada. Y el caso es que este chico pues era alguien que se dedicaba a debatir, organizaba mesas de debate y al final conversaba con gente de todo tipo de ideologías, ¿no? Era una persona que era conservadora, que también apoyó a Trump respecto a su contrincante en las elecciones anteriores, y era un chico pues que iba a las universidades y, lo dicho, montaba mesas de debate para debatir sobre todo tipo de ideas, con personas que tenían su mismo punto de vista a personas que tenían puntos de vista pues radicalmente diferentes al suyo. Y el caso es que este chico, para los que no lo hayáis visto, pues el otro día estaba en una mesa de debate de estas que habían organizado en la Universidad de Utah, si no recuerdo mal, y otro chaval, presuntamente, en teoría ya han localizado al asesino y bueno, pues están en ello ahora, ¿no? Con el tema de juzgarle y tal, no sé si ya se puede decir que oficialmente es el asesino, pero un chaval le disparó en el cuello desde un edificio justo cuando estaba respondiendo a una pregunta sobre el tema de la segunda enmienda de Estados Unidos, que es el derecho a tener y a portar armas y todo esto, ¿no? Y la verdad que estábamos en ello de viaje en ese momento, que hemos vuelto ayer. Estábamos de viaje en Túnez y recuerdo estar en el hotel, que me metí un momento a ver las noticias y de un par de canales que sigo de noticias, y justo me salió el vídeo, además el vídeo sin censurar, que si sois un poco aprensivos pues no os recomiendo para nada verlo, la verdad, y me salió el vídeo de cómo disparaban a este chico en el cuello. Y me recuerdo que me dejó, eso nos puede decir que normalmente no me suelen afectar estas cosas tanto, en cuanto a, no me suelen afectar, me refiero a que no me suelen impactar tanto y no me quedo dándole tantas vueltas, pero ese día justo verlo me impactó mucho y me quedé esa noche, que me costó bastante dormirme, la verdad, pensando sobre lo de este chico. Y el caso es que este chico, que le asesinaron pues delante de su mujer y sus dos hijas de 15 meses y 3 años, si no recuerdo mal tenían, era un chaval que a raíz de esto, pues oye, había lo de siempre, ¿no? A raíz de esto salieron personas de izquierda, salieron personas de derechas, salieron personas comentando, incluso justificando que le hubiesen matado por las cosas que decía y tal. Obviamente había otra gente que decía, incluso gente también pues opuesta a su ideología, podríamos decir, gente de izquierdas, que salía a decir que, oye, no había que alegrarse de la muerte de ninguna persona, fuese del bando que fuese, y sobre todo cuando era una persona que no había hecho nada mal y que lo único que estaba haciendo era debatir y hablar sobre sus ideas, que no había matado a nadie, que no había cometido ningún acto maligno, sino que simplemente debatía con sus palabras. Pero a raíz de todo esto, pues oye, la primera impresión que me dio, ¿no? fue obviamente el primer posicionamiento que yo tuve fue el decir, qué barbaridad que maten a alguien que solamente está debatiendo, que solamente está hablando sobre ideas, por descabelladas que sean las ideas. Qué barbaridad que meten a una persona simplemente por lo que dice. Me parece algo aberrante. Pero también he escuchado a toda esa gente que como que lo intentaba justificar, y claro, lo justificaban diciendo que era alguien transfobo, homófobo, fascista. Bueno, empezamos ya con todas estas cosas, ¿no? Y todas las etiquetas de que si fascista, que si nazi, que si esto, que si aquello. Y entonces, pues ya no simplemente, yo me puse a buscarlo y lo busqué un poco, vi algunos debates suyos, pero a raíz de todo esto me empezaron a salir en el feed un montón de clips de este chaval debatiendo, ¿no? Y claro, ¿cuál es el tema? Que yo me ponía a ver lo que decía este chaval y yo no veía ninguna locura. Todo lo que decía, o al menos todo lo que yo he escuchado, era muy pero que muy sensato. Obviamente tenía una ideología, pues como digo, conservadora, que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo con ella, pero todo lo que decía era algo muy bien argumentado, completamente sensato, que tú podías estar de acuerdo o no con él, pero siempre
trataba a todo el mundo con respeto, les respondía desde el respeto, aunque fuese muchas veces humillando las ideas o el argumento que esa persona quería defender, porque también debo decir que muchas veces el argumento que esa persona quería defender pues es que era humillante en sí mismo lo que esa persona decía, pero siempre trataba a esa persona con respeto, siempre la escuchaba, siempre estaba atento de qué era lo que tenía que decir y siempre lo hacía todo pues de manera dialogante. Y me estuve viendo todo esto y claro, empiezas una vez más con esto de que si tú no conoces de nada a este chaval y eres un poco de cierta ideología, más a lo mejor de izquierdas y tal, y empiezas a escuchar todo lo que dicen ciertos medios de comunicación sobre el chico, pues tú sin conocerle, ni haberle escuchado nunca, lo primero que se te queda es que a este chaval le han pegado un tiro porque era un transfobo, porque decía cosas que atentaban contra los homosexuales y todas estas cosas. Y tú te quedas ya con esa idea, si no investigas más. Entonces hay que tener mucho cuidado con los medios de desinformación, que son un cáncer hoy en día. Entonces eso, primer punto del vídeo, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas hoy en día y contrastar todo esto, tanto de un lado como de otro, ojo, porque lo he dicho, tú escuchas esto y claro, tú ya pues te haces a la idea de, oye, este chaval le han pegado un tiro porque a lo mejor, que aún así tampoco justificable, pero porque a lo mejor, yo que sé, decía muerte a los trans, los sexuales o no sé qué, y nada más lejos de la realidad. He tratado todos estos temas con mucho respeto. Entonces eso por un lado, pero luego, por otro lado, y el tema principal del vídeo que quería comentar es lo de la libertad de expresión. Como no sé si hasta aquí tienes todo algo que comentar, que hoy estoy aquí dando una vez más una vuelta con Sanita. Sana tampoco le conocía. El tema de la libertad de expresión. Os voy a dejar también en la descripción o en el primer comentario fijado un vídeo que me parece brutal, la reflexión de Andrés Caramés, que es un chico, un filósofo que trata sobre muchos de estos temas y la verdad que el análisis me parece perfecto, o sea, no le pongo ni le quito ni una coma, me parece brutal, lo tendréis en la descripción. Y el tema es que nos están quitando la libertad de expresión y la gente se está convenciendo, le están convenciendo a la gente para ello, ¿no? O sea, estamos ya viviendo en un mundo bastante distópico que cada día se parece más a la novela de 1984 de George Orwell y un mundo que ciertamente da miedo, porque, o sea, tú puedes ser puedes tener una ideología, puedes tener otra, ya no voy a decir de un bando de otro porque hay muchísimos grises, no todo es blanco y negro, pero tú puedes tener unas ideas u otras, pero si tú quieres censurar o ves bien que se mate a personas por censurar ideas con las que no estás de acuerdo, el fascista eres tú, eso para empezar. Y os digo una cosa, yo que por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? el típico, el comunismo, que me parece un sistema aberrante, un sistema inmoral, un sistema que de verdad que es un verdadero cáncer, que atenta contra la libertad de las personas y que es simplemente brutal, que me parece loquísimo que la gente que estudia un mínimo pueda ser comunista, la verdad me parece una increíble locura. Yo que veo el comunismo así, yo no quiero censurar a alguien que habla de comunismo o que comparte ideas comunistas. Yo no quiero que se le censure a esa persona, aunque diga cosas completamente locas. O sea del bando que sea, mientras que no haga daño a nadie, mientras que no robe, mientras que lo único que haga, lo haga diciendo palabras, puede defender lo que sea. Incluso ideas muy extremistas que ya os podéis hacer a la idea de qué tipo de pensamientos. Mientras solo se hagan palabras, por loco que sea, quiero que esa persona tenga la libertad de poder decirlo y de poder expresarlo. Y el problema, y muchos estos lo verán, ¿no? Que les entrará un cortocircuito que digas, solo hablar y solo compartir ideas, por locas que sean, deben poder compartirse. O sea, debes tener libertad de expresión para decir cosas que aunque diciéndolas te dejes a ti mismo en evidencia o que se vean que te, ¿cómo decirlo? Que te aísles, no es aislar, ¿cómo es la palabra? Que te margines tú solo compartiendo esas ideas, pero no puedes pretender defender unas ideas censurando o callando a la otra persona, porque entonces esa persona puede pretender lo mismo. Y el problema es que si tú una idea, porque te parece muy maligna, te parece muy fascista, muy lo que sea, la censuras, aparte de que ya te estás convirtiendo en un fascista por eso mismo, pues estás dando pie a que en un futuro a lo mejor tú no te puedas expresar, ¿no? Y es un tema muy peligroso porque el problema aquí es que estamos viendo cómo
se le está dando autoridad a ciertas personas o a ciertos organismos, a ciertos gobiernos, a clasificar qué es lo que sí y lo que no se puede decir, o a clasificar qué es lo que es un discurso de odio, qué es lo que es un discurso fascista, qué es lo que son ideas que atentan contra las libertades y los derechos de las personas. Todo eso le estamos dando poder a una serie de personas para que puedan clasificar y decidir qué es lo que es fascista y lo que no. Y ahí está el problema, porque en el momento que tú puedes decidir o permites a alguien decidir qué se debe censurar y qué no, ¿dónde pones la línea? Si mañana van moviendo esa línea y van ampliando todo eso, ¿dónde pones el límite? Ellos mismos lo van a poner. Y estamos viendo ya auténticas barbaridades. En Inglaterra, cómo están arrestando a personas por discursos de odio, que ya hablar de estadísticas o hablar de cualquier cosa así ya es un discurso de odio. Y es algo que me parece una locura, pero sobre todo me parece más locura que de alguna forma convencen a las personas para que ellas mismas señalen a toda esta gente y así poder censurarlas. O sea, me recuerda bastante, hablando de todo esto, ¿no? Me recuerda bastante a la época del pintor austriaco, en la que los propios ciudadanos delataban a sus vecinos, delataban a sus compatriotas. O sea, eso ya ha pasado en la guerra civil, ¿eh? Sí, en la guerra civil ha pasado en muchos sitios. Yo he puesto ese ejemplo, pero en muchos sitios. Pero esto está pasando hoy en día. Y alguno me estará llamando exagerado, tal, no sé qué. Os sorprendería. Si habláis con gente de vuestra familia, con gente cercana, con vuestros amigos, ¿cuántos estarían de acuerdo en que hay que censurar las cosas que dicen ciertas personas o incluso meterlas en la cárcel solo por decir esas cosas? Y llegará un punto que no solo será decir eso, sino que será decir un poquito más, o sea, será decir un poquito menos, y un poquito menos, y un poquito menos, hasta llegar a un sitio en el que ya no habrá vuelta atrás, o que será muy difícil que haya una vuelta atrás, y llegar a un punto en el que prácticamente no podrás decir nada, sin que te detengan, sin que lo clasifiquen como discurso de odio, o sin que lleguen a justificar que te peguen un tiro por las ideas que compartes. Entonces eso hoy en día ya está pasando, y está pasando en Europa. Y alguno, pues igual, lo dicho, me estará viendo y estará pensando que exagero, o que esto o lo otro. Bueno, yo solo digo que busquéis eso, buscad cuánta gente han metido en la cárcel por supuesto discurso de odio, y luego leéis cuál era ese discurso de odio. Yo he tenido una persona cercana que me ha llegado a decir que hay ideas que no deberían ni pensarse siquiera. O sea, ya llegas a un nivel en el que esta gente quiere meterse dentro de tu cabeza ya para censurarte o aniquilarte antes siquiera de que puedas compartir una idea que a ella le parezca discurso de odio. Pero claro, es que estamos hablando de que hoy en día a lo mejor decir que una mujer es una persona con cromosomas XX y un hombre es una persona con cromosomas XY es discurso de odio. Y a un tío de la UE o a una tía de la UE o a un elle o lo que sea, se le mete en la cabeza que eso es discurso de odio y a la cárcel por decir eso. O sea, estamos llegando de verdad a un punto distópico y a un punto que mete mucho miedo, sobre todo en Europa. ¿Qué ibas a añadir? ¿Cómo que no añades nada? ¿Tú querías decir algo? No, yo no añado nada. Es que le da mucha cosita hablar sobre estos temas. Pero no es que no entiendas, pero tienes que tener una postura respecto a esto. O sea, ya no se trata de entender o no. Yo lo único que entiendo es que no puedes justificar que le pegue un tiro a alguien por las ideas que difundía o por las cosas que decía. A nadie le puedes pegar un tiro por eso. Por lo que piensa y lo que dice, no. Por supuesto, por lo que hace sí, por lo que hace está clarísimo, pero de ahí a disparar a alguien... Creo que uno opina según lo que ha vivido o según lo que ve. Y la tele pues hace mucho daño. A mí, por ejemplo, no me gusta nada ver, porque cuando la ves y ya has visto otros medios como YouTube y demás, que al final pues siguen siendo noticias, pero contadas desde otro punto de vista, te das cuenta de la manipulación que tiene los medios de comunicación masivos nacionales, que es lo que tú ves en la tele. Y me da mucha rabia porque al final pues ellos te hacen que pienses lo que ellos. No hay un pensamiento crítico porque tampoco te dan opción de tener, o sea, tienes opciones, ¿no? Pero una persona pues de la edad de nuestros padres o más mayor no tiene opción o no sabe cuáles son las opciones para ver otro tipo de contenido y compararlo. Entonces se quedan un poco con la idea que te muestran en la tele. Sí, y a través de la repetición, pues al final van consiguiendo
que la verdad la sea mentira esa, se convierta eso. en verdad. Y luego lo que pasa es que va a ser muy difícil que una persona vea la realidad, vea la verdad y se dé cuenta de que eso es la verdad. O sea, es más difícil que esa persona vea la mentira como una mentira porque ha sido lo primero que han conocido. Sí. Es más fácil engañar a alguien que convencerle de que le has engañado. Sí, es un poco así. Entonces, bueno, a mí me da mucha rabia, por ejemplo, porque es que hasta los anuncios y todo es manipulación constante. Y no te digo persuasión, es manipulación. Sí, o sea, es que, por ejemplo, este los chaval, anuncios... yo he llegado a ver en la tele que han dicho que a este chico le habían disparado en el cuello, que era de ultraderecha. A ver, que puede ser, pero el tema ¿cómo es... que puede ser? El tema es lo que hablábamos de quién pone las etiquetas. O sea, juegan con las palabras a su antojo. ¿Qué es ultraderecha? Vale, o sea, pero... un tío que defendía las ideas que decía, que eran unas ideas conservadoras, Sí. pero en plan de toda la vida, como las que puede defender tu abuela católica, ese tío que defendía la unidad familiar y que defendía todas estas ideas de toda la vida, ¿eso es de ultraderecha? Da igual, si el nombre que le den... O sea, no da igual, no da o sea, igual, el nombre que le dan importa muchísimo, porque es con lo que juegan. Es más como cuentan la noticia, ya está. Es un poco lo que hablábamos el otro día viendo las noticias. Hace 2 años era Ucrania sigue en guerra y ahora es Palestina. Y cuando ellos quieran será de otro país y ya está. Y te posicionan donde ellos quieren y que tú ayudes a quien ellos quieren, pero que Ucrania sigue en guerra. Y ya se nos ha olvidado a todos, ¿sabes? O la Dana sigue teniendo repercusión y ya se nos ha olvidado a todos. Pero como no salen las noticias, pues ya está, ya se nos olvida. Y ahora todo es pro-Palestina. Pero es que, tío, hay gente en Europa que está en guerra, como los polacos, por ejemplo, ahora mismo, que están teniendo problemas, y eso te muestran ahí una noticia rápida y ya está. Y siguen con Palestina y Palestina y Palestina, porque es lo que les interesa. O sea, a mí me da igual que sea Palestina o Francia, me da igual, pero el caso es... Lo que les interesa es lo que te hacen que tú apoyes y ya está. No, tú no tienes como la posibilidad de ver todo lo que está pasando, por ejemplo, en Europa y decidir. O sea, por ejemplo, oye, pues mira, está pasando todo esto y luego tú ya apoya a quien más te interese, o porque tienes familiares aquí, porque tienes esto, o porque viajaste y te gustó. O sea, no tienes esa opción porque es todo el rato apoya esto, que tú eres el bueno por apoyar a esto. Y si no apoyas esto, eres el malo. De manera objetiva, no te dan todos los puntos de vista y ya ni siquiera el real. Pero, a ver, que nunca se puede pensar de manera objetiva, al final un pensamiento es subjetivo. Tú puedes decidir que te gusta más una cosa u otra y eso es subjetivo. Sí, pero es muy fácil cambiar las palabras, ocultar información, dar cierta información. Cambiamos de cámara para terminar el vídeo. Habréis notado, está limpia, pero es que ya no graba mejor. Sí. No. Es lo que hay, eso es lo que hay, pero bueno, nos sirve para terminar el vídeo. ¿Por dónde íbamos? Nada, lo de que no te dejan pensar más allá de lo que ellos quieren. Sí, o sea, es muy complicado, pero también a mí lo que más miedo me da no es la gente mala, sino la gente buena que no hace nada y lo fácil que es manipular a la gente para que, o sea, tú piensa en la Alemania del pintor austriaco, como tú dices, piensa que a la mayoría de la población, a muchísima gente, la convencieron de que cosas completamente atroces eran lo correcto y la convencieron para delatar a gente que hacía lo correcto, para que la matasen. O sea, ese es el problema, ese es el punto. El que muchas veces la persona débil de mente o la persona ignorante, ahí es donde tienes el problema. Porque, oye, tú tienes un tío malo y vale, es un tío malo, pero tú tienes un tío malo y 30.000 ignorantes y al final tienes 31.000 personas malas. Ahí es donde está el problema. Y ojo, que alguno dirá, oye, pues por eso mismo precisamente, pues no hay que prohibir los discursos de ningún tipo de persona. Por muy locas que sean las ideas, como digo, aunque sea completamente contrario a las ideas de uno mismo, no se puede censurar lo que dice otra persona, porque para eso está la libertad de expresión, que debemos tenerla todos. Pero pues no puede ser así. Ya sea, ¿el qué? Pues yo qué sé, matar está mal. Eso da igual. Tú puedes pensar que está bien, pero matar está mal. Vale, sí, pero que si hay alguien que dice matar está bien, mientras que no mate, tú no puedes censurar a ese tío. No es lo correcto censurar a ese tío. Aunque mucha gente piense que sí, el quitar la libertad de expresión a alguien que dice una barbaridad no es la manera correcta de tratar eso. Pero el tema es cómo controlas eso a nivel, como está ahora mismo el tema de la comunicación y todo eso. O sea, al final tú pues lo típico de discurso de odio, ¿sabes? Entonces yo entiendo que al final llega ahí una línea que ya no saben qué censurar, que no. El tema es que tampoco puedes contar medias verdades o verdades camufladas de mentiras, ¿sabes? Eso es el tema. O sea, si los periodistas fueran periodistas como tienen que ser,
pues las noticias serían más reales. Sí, pero al final la verdad siempre acaba saliendo a la luz. O sea, Bueno. no hay que censurar tampoco las mentiras, porque la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Todo acaba cayendo siempre por su propio peso, ¿sabes? Y de hecho no hay que censurar las mentiras porque tiene que verse quién dice mentiras. No, sí, no te digo que se censurar las mentiras, lo que te digo es que los periodistas que son oficiales deberían contar las noticias como son. Ya, pero ¿quién financia a esos periodistas? Pues entonces dejarían de ser periodistas si fueran periodistas de verdad. Ya, pero es que creo que hay pocos periodistas de verdad hoy en día, desgraciadamente. Que luego en las redes cada uno que suba lo que quiera, pero por lo menos eso debería ser así. Pero el tema es ese, ¿no? O sea, si ya han llegado a convencer a tantísima gente de que una mujer que quiere ser un hombre y viceversa, ¿no? Un hombre que quiere ser mujer realmente es una mujer biológicamente, si ya han llegado a convencer a la gente de eso, y si dicen lo contrario, lo clasifican como discurso de odio, ¿qué va a ser lo siguiente que vayan a hacer? ¿Qué va a ser lo siguiente por lo que te van a callar? ¿Qué va a ser lo siguiente por lo que te van a señalar y te van a llamar fascista? ¿Qué va a ser? Porque van a seguir moviendo la ventana de Overton. O sea, y es que no tiene nada que ver el decir que un hombre que quiere ser mujer no es una mujer con odiar a los trans o con querer que esa gente no exista en la sociedad o se muera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ya lo clasifican como discurso de odio y ojo, no se te ocurra decirlo por ningún sitio, que entonces vas a tener problemas. Y la gente te va a mirar, pues eso, como si en Alemania el pintor austriaco fueses un judío andando por la calle. Así es como te van a mirar. Y esto es lo que está pasando en Europa hoy en día. En España y en Europa. Y en Estados Unidos también, en el mundo occidental. Y ya da muchísimo miedito, ¿eh? Da muchísimo miedito que esto esté pasando, porque no es que diga, no, es que venimos de países, oye, que con unos derechos restringidísimos, que la mujer no pueda votar, que la gente negra no pueda no sé qué, no, que es que venimos de democracias, en teoría, de países abiertos, de países con derechos humanos y de países en los que ha habido libertad de expresión en las últimas décadas, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. O sea, están dándole la vuelta, se están manejando el discurso a su antojo y controlando lo que piensa la gente y haciendo que la gente censure ya ella misma a sus vecinos. O sea, ¿cuánta gente, mismamente tú, cuánta gente no se atreve a decir lo que piensa por miedo a las consecuencias? Es que Eso es una forma de censura y no necesitan ni siquiera que haya ahí un policía para fusilarte. Si consiguen que tengas miedo de decir lo que realmente piensas, por miedo a represalias, simplemente de la gente, de tu propio país, no tienen ni que contratar a gente para pegarte un tiro cuando digas algo que a ellos no les guste. ¿Cuántas veces te has callado tú por miedo a lo que pensasen? Pero a ver, eso al final va en cada uno. Hay gente que tiene más las ganas de decir lo que piensa y otras personas que prefieren, oye, pues esto es lo que pienso y en una zona de confort lo digo. Sí, pero una cosa es que tengas las ganas de decirlo o no, y otra cosa es que puedas decirlo. Porque que tú puedas decirlo no implica que lo tengas que decir. Ya. Tú puedes elegir no decir nada de lo que piensas. Ya. Pero tienes que tener la posibilidad de poder decirlo. Y eso es lo que nos quieren quitar. Hombre, la posibilidad lo puedes decir en Instagram, igual te banean, pero por poderlo claro, puedes decir. Es que ese es el tema, precisamente. Que dependiendo de lo que digas, te miran como si fueses un fascista. Bueno, a mí, pues por ejemplo, me preocupa más, de que todo me preocupa, pero por ejemplo me preocupó mucho el caso del señor este que apuñaló a la chica, no sé si era de Areste. En la misma semana que era... Fue en la misma semana. Eso ha sido en Estados Unidos. Sí, pero la chica era de un país del este, ¿no? La chica era una refugiada ucraniana. Irina, no sé si Zarutska se llamaba o algo así. Eso me impactó mucho porque yo pues soy una persona que aunque soy muy callada, muy introvertida y no me gusta meterme en problemas, frente a ese caso, no sé, ya se vería, ¿no? Pero yo creo que frente a ese caso algo haría, igual morimos las dos, ¿sabes? Pero es como que me dio mucha impotencia ver el vídeo y ver que todo el mundo pasaba, ¿no? Pero eso es lo que comento, es que eso es lo que están creando una sociedad en la que la gente ve cómo le quitan la libertad de expresión a alguien y no dice nada, y en la que la gente ve cómo apuñalan a alguien al lado suyo y no hace nada. Pero ya no te digo de detener al tío que va con la navaja, no, te digo de ni siquiera levantarse a atender a la persona a la que acaban de apuñalar. Exactamente. Esa es la sociedad que están consiguiendo. Es que eso no... Y es muy triste, te lo da juro mucho que miedo yo no eso. me esperaba eso para nada que fuera a ser así. O sea, no sé, a lo mejor en Estados Unidos están acostumbradísimos, pero yo imagino que aquí en España te pasa eso y la gente te atiende, ¿no? Mínimo. No lo sé, a lo mejor es allí que ya están acostumbrados y justo ha salido ese caso Bueno, y tal. aquí te diré más, ¿cuántos vídeos hay
de No, buah. simplemente chavales que se meten con ancianos en la ancianos, calle o que les uf. roban el bolso y nadie hace nada. Eso sí que no puedo. ¿Cómo ¿eh? puede pasar eso? Eso sí que no puedo. En España. ¿Cómo puede pasar eso en España? Que estén robando a un anciano, la calle llena de gente y nadie haga nada. Vamos, yo ahí sí que los ancianos y los niños no se tocan. Y yo ahí sí que, por ejemplo, esas cosas sí que me alteran bastante. Que a lo mejor luego, ¿sabes? Vas a ayudarles y acabas tú peor, pero hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, lo que tú consideras que es justo. O sea, ¿cómo vas a dormir luego al día siguiente sabiendo que has visto a 10 metros a Pues un hay gente anciano que, con problemas? que duerme con eso. Porque Yo no puedo, o sea, Ya, yo- pero lo que están acostumbrando a la gente, lo que le están haciendo pensar es, oye, mientras que no te toque a ti, No, claro, pero- mientras que no te apuñalen a ti, No, no, mientras que pero- no te censuren a ti, pero es como si mañana, yo qué sé, tengo un amigo comunista que está defendiendo sus ideas comunistas con las que estoy completamente en contra, y a ese amigo le censuran por defender esas ideas comunistas. Pues es un problema, y yo tendré que defenderle, porque no quiero que censuren a nadie por lo que dice, porque hoy es él, pero mañana puedo ser yo, pasado puede ser tú, y así sucesivamente. A ver, no sé, o sea, un familiar tuyo, alguien que quieres. O sea, tú cuando veas a alguien, vamos, esto ya, cada uno que haga lo que quiera, pero tú cuando veas a alguien que está en problemas, piensa que esa persona puede ser tu abuelo, ¿sabes? O puede ser un ser querido, o un amigo, o un compañero del trabajo al que aprecias, tío. No sé, yo esas cosas sí que no... Aunque sea atender a la persona que está en problemas, aunque no sea defenderlo porque no puedas, porque pues no tienen la fuerza, no tienen los recursos, pero mínimo atender a la persona que está en problemas. Sacarla de ese problema o atenderla después del problema mínimo, ¿sabes? O llamar, o sea, no sé. Pues, Eso sí que me impactó, por ejemplo. pues eso es la sociedad que están creando. O sea, hoy en día te apuñalan en un vagón de tren y tienen que pasar, no sé, 2 minutos hasta que venga alguien a siquiera ver cómo estás, cuando ya te has desangrado y te has muerto de Es la que- herida. O sea, Que es muy te jodido mueres eso. solo, Pero rodeado de gente gente. y solo. Te- Y te callan y estás rodeado de gente y solo igualmente. Que es muy Y así fuerte con todo. eso. Y es muy triste. Y Ya a- sabéis, los que me seguís, que yo soy muy optimista. Pero ves estas cosas, tío, y dices, no puede ser, o sea, tengo que aportar mi granito de arena, ¿no? Aunque sea subiendo este vídeo, aunque sea diciendo algo, pero tenemos que levantarnos y hablar sobre estas cosas. No callarnos, porque en el momento que te callas es cuando ya han ganado la batalla. Pero tampoco es obligar a nadie a hablar de sus ideas. O sea, si tú también... Bueno, pero yo no es que obligues a nadie, porque volvemos a lo mismo de la libertad. Ahora, cuando pierdas tus derechos y cuando pierdas tus libertades por no haberlas defendido, cuando se las han quitado a los otros, no te quejes. Entonces te callas y te jodes. Cuando te quiten lo que le están quitando a otra persona sin que tú defiendas a esa persona, pues te jodes. En ese momento no te quejes. Tiene unas consecuencias, sí. Pero bueno, puedes defender tus ideas o defender la de los demás. Pero no es defenderlas, es el defender el derecho Habla. a poder compartir esas ideas. Así que de eso va el vídeo de hoy, señores. No sé, os leo por comentarios. Alguno pensará que Mierda. estoy hablando de cosas, no sé, Mira, como muy Michi. locas o casi alienígenas. Ay, no nos quiere el Michi. Pero cada día lo ves más y más. Y ves que avanza de esto de verdad a una velocidad que mete miedo. La velocidad a la que avanza todo esto. Así que, ¿alguna cosa más que añadir? Ya está. Ya está. Pues... Que sean buena gente y ya. Sí, bueno, que defiendan la libertad, las libertades individuales. Así- Hay que levantarse, señores, cuando uno ve injusticias, Por eso es ser buena hay que gente y ya levantarse. está. No podemos pretender que los demás nos defiendan si nosotros no defendemos a los demás cuando pasa algo. Así que, Que sean buena gente, que luego los remordimientos... y andaos con mucho ojo con la manipulación hoy en día. Dejar de ver la tele. No veáis la tele, de verdad, apagad la tele. O sea, Apagad la tele, que Casi es una es mierda. mejor que vayáis a buscar vuestras ideas en YouTube y que os adoctrinéis vosotros solitos. Sí, aunque estéis en una cámara de eco constante, pero no veáis la tele, que la tele es basura pura. Porque hoy dicen X y mañana dicen otra cosa y cambias de opinión y al final no estás ni teniendo siquiera tu opinión. Tú puedes buscar tus ideas y tus cosas en YouTube sin tener que comparar otras ideas y otras perspectivas, pero por lo menos lo estás buscando tú y te estás Hombre, que informando. igualmente sería lo recomendable hacerlo. Pero ¿sabes? bueno, el, pero mira, el casi- informarte y casi aprender es mejor sobre así. ideas completamente contrarias a las tuyas, para por lo menos intentar comprenderlas o aunque sea poder refutarlas con argumentos. Pero apagad la tele, sí, os vais mejor en la vida. para ver películas y ya. Nos vemos, señores, en el próximo.